Amo Álava, tierra en la que nací y en la que crecí, y también amo las vecinas tierras navarras, compañeras de la historia, hermanas, enemigas a veces, amigas casi siempre. He subido sus montes y contemplado desde las alturas atardeceres en días luminosos, y grises, y nevados, atónito ante tanta belleza inquebrantable, hasta ahora. Me he adentrado por valles de hierba mullida, campos de espigas y amapolas, huertos rebosantes. Me he bañado en las aguas de los ríos que bajan tumultuosas en primavera y se adormecen durante el estío. He escuchado el silencio, interrumpido por el sonido de las esquilas del ganado, los graznidos de las aves y el eco de los campanarios. He andado por los mismos caminos que el campesino, el peregrino, el viajero, gozado con la visión de las casas de labranza, las antaño torres guerreras, las ermitas. Me he detenido en los pueblos, grandes y pequeños, testigos de nuestro pasado y de nuestro presente, en donde siempre he encontrado una mano tendida. El proyecto de alta tensión que la empresa Red Eléctrica Española Sociedad Anónima quiere realizar entre Vitoria-Gasteiz y Castejón contó en un primer momento con varios trazados posibles. Así, en 2007, unas 10 eran las opciones barajadas por la empresa de suministro eléctrico. A día de hoy, abril de 2010, estas posibilidades se han reducido a una. El trazado se ha ido cambiando intencionadamente hasta buscar un trazado, digamos, que haga menos ruido, por así decirlo. Se han ido buscando pueblos pues, como Aras, pueblos ya con gente muy mayor, que es más difícil que haya movilizaciones, que tal. Entonces están buscando eso, independientemente de que no se tenga que hacer de ningún trazado, pero si finalmente se hace, quieren uno que sea menos polémico. Este trazado tendría 110 kilómetros de longitud y cruzaría desde Gasteiz, La Llanada, Montes de Vitoria, Treviño, Montaña Alavesa, Sierra de Cantabria, Sierra de Codés, Tierra Estella hasta Muruarte de Reta. Zonas diversas que tienen en común el apego a unas economías rurales basadas en la agricultura, la ganadería y más recientemente en el turismo rural. En estas zonas, además, hay un claro peligro de despoblación, así como una oferta de servicios escasa, sobre todo en los pueblos más pequeños. Los pueblos pequeños parece que nos quieren meter todo lo que no quieren el resto, ¿no? Parece ser que no existimos, en cierto modo. Esta zona del mapa no existe para Navarra. Yo creo que está un poco dejada de la mano de Dios dentro de un orden. O sea, lo que es zona Estella y toda la parte hasta Viana, nosotros no nos vemos, o sea, nos vemos afectados en las cosas, digamos, malas, en los beneficios, muy poco o nada. Puede quitar muchas perspectivas de que venga gente a repoblar el pueblo, a darle un poco de vida al pueblo. Entonces, este es un aspecto también que va a pasar no solo en Aras, que va a pasar en otros pueblos que tengan la misma problemática. Pueblos pequeños que están muriéndose, que son ya, la población es muy anciana y que se van a ir muriendo. En vez de fomentar los pueblos pequeños, los están fastidiando todo lo que pueden. Sí, porque ya de por sí la gente se va de los pueblos pequeños. Si encima le pones una alta tensión, ¿quién va a venir a los pueblos pequeños? Las torres tendrían una altura de 81 metros. Por hacer una comparativa, el monumento a los fueros de Iruña mide 26 y la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz 20. Se colocarían a una distancia de unos 400 metros. Además, a cada una de ellas sería necesario abrirle una pista de acceso. La anchura de la línea oscilaría entre 25 y 30 metros, área en la que habría que realizar una tala matarrasa. En total, 330 serían las hectáreas inservibles para otros usos y que quedarían sin vegetación. Además, la línea crearía una barrera para la fauna que amenazaría diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción, como han señalado los departamentos de Medio Ambiente tanto en Álava como en Navarra. Esto es el embalse de la Sota, el cual es reserva natural
Y es bastante valioso no solo por el embalse en sí, donde podemos ver ahora mismo bastantes aves acuáticas, sino porque también en él se encuentra una de las 5 citas en toda Navarra de rana ágil. La plataforma, sino los propios informes que emitieron en consultas previas, tanto el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, que decía que su impacto era inasumible, lo decía directamente, pero también el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, que hacía especial hincapié además en el impacto que iba a tener sobre determinadas aves que están en la Directiva de Hábitats como especies protegidas. Por lo tanto, los dos departamentos de Medio Ambiente, tanto en el caso de Álava como en el caso de Navarra, planteaban sus muy fuertes afecciones ambientales y las calificaban en algún caso como este de injustificables o que difícilmente podrían tener paliativos. Yo, a mi entender, va a ser bastante salvajada medioambiental. Y el impacto visual para mí paisajístico es muy fuerte, o sea, es que se me cae el alma. La última cumbre de la ONU, uno de los temas que se desarrollaron fundamentalmente y al que se le está adquiriendo cada vez más potencialidad, más importancia, y hay más sensibilidad, y especialmente también en las formas normativas que en estos momentos tenemos de la Unión Europea y que nos afectan directamente, es el tema del paisaje. El paisaje como percepción colectiva del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno se identifica con un entorno determinado, tiene una determinada relación con ese paisaje, le crea unos lazos emotivos y de atracción sobre la zona que le provocan por uno. Normalmente el no abandono de zonas que precisamente tienen no una inmigración, sino una migración fuerte, una migración hacia otras zonas industriales o más atractivas, y segundo, un intento de respetar en general el medio natural precisamente por esa identificación directa con el paisaje. Y esos lazos en estos momentos se han traducido en una directiva europea, ya está aprobado el catálogo de paisajes sobresalientes y buena parte de estas zonas están dentro de ese catálogo de paisajes sobresalientes. En este sentido, bueno, sería una distorsión absoluta de la percepción que se tendría de esas zonas. Y que las generaciones venideras no puedan conocer el monte tal y como lo hemos conocido los demás, me parece todavía una barbaridad. No creo que seamos quien para decidir cómo hay que dejar los montes a los que vienen por detrás. Según las justificaciones esgrimidas por la empresa Red Eléctrica Española Sociedad Anónima, este proyecto serviría para crear un eje de transporte eléctrico Álava-Navarra-Aragón-Levante y, según posteriores justificaciones, para alimentar el tren de alta velocidad. Las justificaciones que hace Eléctrica de España para la construcción de la línea de alta tensión, que son necesarias, es decir, hay que justificar cuál es para hacer la declaración de utilidad pública o interés social de un proyecto, primero hay que plantear qué necesidades cubre. Y las necesidades son claras, se trata de generar un eje Álava, Navarra, Aragón, Centro-Levante. Al final los intereses que cubre claramente, los intereses de desarrollo, no son para las zonas que atraviesan en absoluto, son para interconectar, y esto hay que dejarlo muy claro.
la térmica de Castejón, con sus sucesivas ampliaciones, y un proyecto de térmica que existe en Lantarón, en el lago Alavés. Una vez que tú construyes determinados macroproyectos de producción de energía eléctrica, tienes que sacar unas autopistas eléctricas para la distribución dentro de todo el sistema eléctrico peninsular. Y los kilovatios que se puedan estar produciendo aquí pueden acabar en Portugal, en Marruecos o en Francia. Este modelo de gestión energética está basado principalmente en grandes centros de producción. Grandes centros de producción y una red de autopistas eléctricas capaces de distribuir esta gran cantidad de energía. Lo que hay que dejar clarísimo es que hay alternativas a este modelo. Hay alternativas a este modelo que sean muchísimo menos agresivas con la naturaleza y que crean muchos menos problemas a nivel social. Creemos que a día de hoy hay un debate social en torno al modelo energético, pero que ese debate social no está intentando condicionar de alguna manera lo que sería la política en cuanto al uso de las energías, y que la sociedad tiene que dar ese debate en la sociedad de cara a qué tipo de modelo territorial queremos, con qué recursos, qué infraestructuras, pero que se haga en base a un uso lógico, ordenado, racional y equilibrado de las infraestructuras. Cuando hablamos de otro modelo de gestión de la energía hay varios conceptos muy importantes, ¿no? El primero de todos posiblemente sea el que hay que disminuir el consumo energético. Consumimos demasiada energía. Estamos despilfarrando las fuentes de energía, estamos haciendo un consumismo de la energía, lo mismo que se está haciendo un consumismo en otro tipo de elementos, ¿no? La energía es la base fundamental, es el motor económico principal o el motor tecnológico principal para desarrollar el modelo económico capitalista, pero lo que hay que plantearse es que este modelo ya está haciendo aguas desde hace tiempo por muchos sitios. Entonces eso significa que hay que planificar un modelo económico y energético democráticamente y diferente. Y la primera va a ser reducción de la producción de energía y del consumo, lógicamente. Otro punto fundamental son las energías renovables. Es muy importante que la energía que consumamos provenga de energías renovables. Greenpeace tiene un informe muy completo que ha hecho en España, que solamente con la capacidad que tiene España del sol y del agua y del aire, tiene para superar todas las energías de todas las centrales, pero no una vez, sino varias veces. Y otro punto fundamental también es el tema de la descentralización de la energía. Es importante que cada territorio, aprovechando sus propios recursos, sea capaz de ser autosuficiente energéticamente. De esa manera conseguimos varias cosas, pero entre ellas, para empezar, optimizar la energía, debido a que las pérdidas son mucho menores, porque no tenemos que transportar la energía en tan largas distancias. Un kilovatio de electricidad en la habitación térmica corresponde a 3 kilovatios en origen, teniendo en cuenta pérdidas de térmicas, pérdidas de líneas, pérdidas en las nucleares y todo. Es decir, que esas pérdidas están en contra del concepto tan cacareado los políticos de la sostenibilidad. Las líneas de alta tensión son absolutamente insostenibles desde el punto de vista energético. O sea, la sostenibilidad contempla que un criterio básico, entre otros, es que los puntos de generación eléctrica tienen que estar cerca de los puntos de consumo. Lo que se trata es de desplazar la energía que se produce en un sitio a otro, meterla en un corredor donde circule y circule a un precio probablemente para ellos más barato, aunque tenga unos costes ecológicos y unos costes sociales y unos costes paisajísticos que a ellos no les afectan directamente, nos afectan a todos los demás, a la sociedad en general. Entonces ellos buscan el negocio, ellos buscan el desarrollo de ese tipo y nosotros tenemos que buscar otra cosa. O sea, el equilibrio ecológico no está ahí, entonces nosotros tenemos que defender nuestros intereses que están en otro punto. La sociedad tiene que dar ese debate de la conveniencia o no de qué modelo social y económico queremos para nuestro territorio, y que a día de hoy pues ese debate se tiene que dar, y que al cabo de los años el modelo energético, el modelo de utilización de las energías se tiene que dar en claves de un uso racional, equilibrado y ordenado con el medio ambiente. Desde algunos ayuntamientos ha sido muy criticada la información ofrecida por la empresa Red Eléctrica Española y por el Gobierno de Navarra, al considerarla insuficiente. En algunos de ellos todavía no ha llegado ninguna notificación oficial. De hecho, nosotros la única información que tenemos es por la que nos han pasado ayuntamientos vecinos y la coordinadora, que es lo que está consiguiendo. Si no, nosotros no tenemos ninguna información de nada. Hablando con los políticos, en lo que más me he quejado, dentro de que a mí no me gusta que pase,
en lo que más me he quejado, en la falta de información y que no hay derecho en que uno de los ayuntamientos donde vaya a pasar los cables de alta tensión nos enteremos por los periódicos. Sí, no sabemos ni cómo actuar, claro, es que a ver cómo actúas contra algo que no sabes dónde te va a venir ni cómo te va a venir. Realmente desde el poder lo que se hace es mera propaganda y tiene que ser la sociedad un poco la que enarbole esa bandera, ¿no? de informar realmente a la sociedad, en los ayuntamientos, en las instituciones, en la calle, en distintos sectores. Pues automáticamente la propaganda y todo eso tiene que ser, pues eso, la gente de la calle y la gente de los pueblos. Yo creo que los colectivos sociales que nos dedicamos a todo lo que son las luchas medioambientales y también sociales o socioeconómicas, una base principal que tenemos que hacer es una información que haga que la gente por lo menos no diga que no sabe, ¿eh? Luego a partir de ahí que cada uno obre en consecuencia y tome partido donde crea conveniente. Eso mismo se tiene que hacer en cualquier otro tipo de lucha, tanto contra las líneas de alta tensión como contra un vertedero que se quiera colocar en un sitio cuando es totalmente innecesario y solamente obedece a intereses muy personales e individuales. Desde hace varias décadas existe dentro de la comunidad científica y en la sociedad una creciente preocupación por los campos electromagnéticos y por la contaminación que estos generan. Estos campos están causados, entre otros, por las torres de alta tensión y por las antenas de la telefonía móvil. En la atmósfera existe la contaminación química de los gases, pero también existe la contaminación electromagnética de los cables de alta tensión, de las antenas de telefonía móvil y de muchas antenas de todo tipo. La electrocontaminación es la contaminación en el aire de campos electromagnéticos que invaden el espacio, que no se ven, pero se pueden medir perfectamente con aparatos de electrónica. Desde el surgimiento de este problema, muchos son los informes científicos que señalan que estas infraestructuras no son dañinas para la salud. Pero también son muchos los científicos y médicos que, oponiéndose a lo que dictan los intereses económicos de las compañías eléctricas y de telefonía, consideran probado que estos campos aumentan la posibilidad de sufrir enfermedades, algunas de ellas mortales. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para mitigar los posibles efectos para la salud de las personas. Así lo indica el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas basadas en las conclusiones de un grupo de científicos independientes. Hay un criterio general que establece que cada 1000 voltios de tensión de la línea corresponde a 1 metro de distancia de separación. Por ejemplo, una línea de alta tensión de 30.000 voltios tiene que haber una separación mínima a cualquier punto habitado de 30 metros y una línea de 440.000 voltios corresponde a una distancia de 440 metros, que hay que formar un pasillo entero de protección de medio kilómetro, medio kilómetro a la izquierda y medio kilómetro a la derecha de cada línea. Es decir, en cualquier punto del monte no puede haber un caserío, un chalet, una vivienda a menos de medio kilómetro de la línea. Este criterio se está empleando ya en Alemania. Te vas a estar planteando, estoy pasando bajo una línea de alta tensión, ¿cuántas veces al día o al año? Entonces, ¿en qué me afecta la salud? Es que me para pensar las veces que tengo que pasar por debajo de la línea para ir a trabajar y creo que con 3 o 4 veces me quedo corta. A mí no me entra en la cabeza que a base de mi salud se llenen los bolsillos. Es que realmente la salud de 4 vecinos a los que pueda repercutir semejante barbaridad, a ellos yo creo que se le atrae bastante al pairo. O sea, porque para que a alguien le suponga un coste político, digamos, debería de tener una respuesta social, luego una afectación a mucha más gente. Y como saben que aquí somos pocos los que vivimos, tanto en Nafarroa como en Álava, en lo que sería el radio de esta instalación, pues lógicamente yo creo que para ellos no tiene ningún valor. O sea, ¿a cuántos afecta? ¿A cuántos vecinos? ¿Qué supone eso para ellos? Yo creo que juegan con esos números también. Ante estas críticas, Red Eléctrica Española y las empresas de telefonía aseguran que no queda probado que este tipo de estructuras amenacen la salud de las personas. El principio de precaución en la Unión Europea lo que plantea es que mientras no que se demuestre que es inocuo, se deberían plantear las medidas paliativas o sencillamente otro tipo de alternativas, ¿no? Hay una comedora coco colectiva programada por las multinacionales
en la que siempre dicen lo mismo, dicen, no está demostrado que esto daña, no está demostrado que esto perjudica, no está... siempre las mismas retailas. Y justamente tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar justamente de chip. Son las compañías que tienen que demostrar que es inofensivo, no es el ciudadano el que tiene que demostrar que es perjudicial. Dentro del plano institucional, tanto el Parlamento Vasco como la Diputación Alavesa, como la mayoría de ayuntamientos de la Montaña Alavesa y de Terrastella, más del 70% se han pronunciado en contra del proyecto. El Parlamento de Navarra, sin embargo, se ha pronunciado a favor, desoyendo de este modo los informes negativos de medio ambiente tanto en Álava como en Navarra. La oposición, digamos, mayoritaria y clara y contundente incluso de las instituciones locales, en este caso al proyecto de línea de alta tensión, también el rechazo por todas las instituciones, tanto a nivel foral en Álava como autonómico en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la casi unanimidad que existe en este lado, digamos, que excepto el PSOE, que obviamente es el que proyecta la obra y es el que está en el gobierno de Madrid, por lo tanto no podría ir contra sí mismo en un acto, parece, de autosuicidio, ¿no? Todo el mundo está en contra y en cambio en el Parlamento de Navarra se haya dado un razonamiento que no encontramos asentado en números. Y es el siguiente: esta línea es necesaria para el desarrollo económico de las zonas que atraviesa. Intentar que una línea de 400.000 voltios sea de aprovechamiento directo para la zona que atraviesa, por las magnitudes de los gastos que hay en esas zonas, es como plantear que un jumbo aterrice en la carretera comarcal. La industria se alimenta con líneas de media tensión, no con líneas de alta tensión. De muy alta tensión, ojo, estamos hablando de línea de 440.000 voltios. Eso no es, a una empresa jamás le llega una línea de 440.000 voltios, jamás. Le llega 30.000 voltios, 40.000 voltios más o menos. Es decir, que eso no justifica para crear industria. Te voy a decir más. Todos los terrenos que pasan, de agrícolas y todo, que pasan las líneas, se evalúan económicamente. La línea lo único que va a hacer es atravesar nuestros montes y transportar. No va a dejar en ninguna parte nada que se pueda aprovechar. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro, porque es lo que están vendiendo algunos alcaldes y algunos consejeros, diciendo que esto va en beneficio del desarrollo de Nafarroa o de Álava. Mentira. Esto es una línea de transporte para hacer negocio con la electricidad de aquí para allá y de acá para allá. Es para vender. Una autopista que no tiene peaje ni no tiene una salida para nosotros, ¿no? Es algo inservible para nosotros. No nos interesa. El informe oficial que más claramente se ha posicionado en contra del proyecto y el que sentó las bases para una oposición posterior es el informe que realizó TEDER refiriéndose a Terrastella. Y fue la primera que intentó plantear cuál era el impacto, el costo-beneficio que podría tener una infraestructura de este tipo. De hecho, a ellos se unieron una cantidad importante de ayuntamientos, que fueron los primeros en dar la voz de alarma, de decir, ostras, ¿qué impactos tiene esto y qué nos va a traer? Y el informe de TEDER, vuelvo a decir organismo oficial, el informe de TEDER, voy a leer textualmente sobre la red, la conclusión a la que llega es la siguiente. La comarca presenta deficiencias en las líneas del suministro eléctrico que esta línea no solucionará. Esta es la conclusión del informe del TEDER, organismo oficial. Organismo que, por otra parte, como no podía ser menos, vamos a decirlo suavemente, ha dejado de tratar el tema. Es decir, las instancias superiores que defienden esta red, por motivos obviamente que no tienen mucho que ver, al parecer, con las necesidades de la zona, ni con las necesidades futuras de las vecinas y los vecinos de la zona, pues parece que no les ha gustado mucho que un informe tan claro, tan contundente, un organismo oficial independiente diga que esas deficiencias en ningún caso se van a solucionar con esta línea de alta tensión. En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Terrastella. Así, el informe considera que el proyecto de alta tensión repercutiría negativamente en el turismo de la zona, así como en producir productos de calidad que se encuentren dentro de cualquier denominación de origen debido a la pérdida de prestigio que ésta sufriría. Realmente lo que va a hacer es perjudicar a esas actividades, al turismo y a la agricultura. Luego, el perjuicio económico yo creo que está claro. En lo único que nosotros podemos sacarnos las alubias es en lo que nos quieren machacar. Sobre todo el recurso que puedes vender tú como casa rural es el Camino de Santiago,
y de arriba abajo lo minan de postes. O sea, tú no vas a tener una vista hacia ningún lado, igual que mires hacia la sierra, que mires hacia el Ebro, los ves. O sea, no creo que sea plato de gusto de ningún peregrino ni de ningún turista que venga a ver ni románico, ni bodegas, ni nada, pasar entre toda la historia. No es nada agradable venirte a merendar aquí y ver a 100 metros unas pedazo torres increíbles, que en este sitio donde estamos ahora mismo no se ve nada más que naturaleza, no se ve la mano humana por ningún lado. Obviamente parece que no tiene mucho. Intentar plantear llevar a alguien de excursión o a disfrutar del medio ambiente debajo una línea de 400.000 voltios. Todos los que tengan terrenos cultivables que pasen al lado de las torres de alta tensión, pues bueno, todos sabemos que generan unos campos electromagnéticos, unos campos que se supone que son contaminantes, que todavía igual no hay demostrado nada a nivel de la salud cómo repercute, pero está claro que bueno no es. Entonces, pues eso quita prestigio, digamos, al producto y hace daño también económicamente. Una denominación como es la denominación de origen Rioja y una denominación como es denominación de origen ecológico. El hecho de que haya una línea de alta tensión, pues no hace más que, en todo caso, ser algo negativo para lo que es un producto natural y como imagen pues tampoco es buena. Esta línea choca de frente con un proyecto de ordenación territorial que el mismo Gobierno de Navarra ha creado. Nosotros creemos que a día de hoy el tema del modelo energético, de lo que serían los recursos naturales, responde a una lógica empresarial o a una lógica privada, ¿no? Y no se ha hecho de momento desde el punto de vista de hacer un uso racional, equilibrado y de lo que sería el modelo territorial. Se deja en manos privadas que lo único que pretenden es un beneficio económico, la planificación de los recursos energéticos y su desarrollo para la ciudadanía. ¿Por qué tiene que gestionar una empresa de fuera un terreno nuestro? Te quiero decir que si nosotros lo gestionamos mal y se lo vendemos o se lo dejamos o se lo prestamos, que es lo que parece que pasa, y encima sin ningún beneficio... Por lo tanto, digo que la perversión del sistema es clara cuando se declara de interés público algo que obviamente es exclusivamente de interés privado. Y esa es la tremenda indefensión que se plantea. Ahí es cuando, digamos, el desamparo campa a sus anchas y los únicos que se ven beneficiados por este modelo de Estado de Derecho que dicen que nos respeta y que hace que las leyes sean para todos igual, son simplemente los que más recursos económicos y más poder tienen. Yo planteo un proyecto que es de carácter privado, con interés privado y beneficios o no costos, pero ya veamos, con un juego privado en el libre mercado, y lo declaro de interés público. Bueno, interés público es que hay abastecimiento, sí. ¿Hay falta de abastecimiento en alguna de esas zonas que no esté paliada ya por otros proyectos que se hayan aprobado, como hemos visto desde el principio? No. Entonces, ¿cuál es el interés público de la obra? Porque yo no lo veo en ningún sitio. Sacar el exceso de producción de Castejón, que yo sepa, esa es una empresa privada también. No se entiende. O sea, dos intereses privados sumados no dan un interés público. Por lo que más me fastidia este proyecto es porque creo que no es necesario y que lo hace una empresa única y exclusivamente para lucrarse de él. O sea, llenarse los bolsillos a costa de pasar por encima de quien sea a cualquier precio. Suerte, los pueblos pequeños, vuelvo a repetir, es bonito, y de una lección el otro día, quieren seguir viviendo. Pedimos que se tome en cuenta la voz del pueblo. Sí, porque somos un pueblo y somos un colectivo más pequeño, pero también cuenta mucho. Bueno, pues entonces aquí en Navarra, ¿quién manda? ¿Red Eléctrica Española? ¿O los navarros? La población de los pueblos se tiene que poner en pie de guerra, ¿verdad?